¿Cómo has crecido, morrillo? Nada más ni nada menos que Salvador Acero. ¿Te divertiste jugando al muertito? ¿Ahora qué? Parece que viste un fantasma. Quita esa cara. Que aquí el único muerto caminante que veo eres tú. ¿No estabas en el cielo con los angelitos? ¡Usted es el asesino de mi papá! Chale. Qué palabra tan fea. Es lo que aprendes en la televisión. Yo siempre he dicho que esa caja sirve solamente para embrutecer a los plebitos. ¿Quieres? ¡Manuel, ayúdame! ¿Tuvo un disparo o qué, Qué fácil sería vengarte ahorita, tiburón. ¡Ey, Salvador! ¡Socio! ¡Ey, dónde andas! ¡Pelao! ¡Qué pasión! Es el teléfono de Araceli. Yo te llamo de retache. Ay, Araceli, contesta. ¿Dónde estás? Contesta. Mejor vámonos, Sara. No vaya a ser que Rulfo haya cruzado los escombros y se nos aparezca aquí. Yo no me quiero regresar con él. Quiero estar con mamá. Por favor. Tranquilo, mijo, así va a ser. Eso no tengas dudas. Pero tenemos que esperar a Araceli. Ay, Dios mío, no puede ser. Ay, contesta. No puede ser. Perdimos a la p*** esa. Llevo el video con el que me grabo. No puede ser, va a arruinar mi carrera política. Aguante las carritas, patrón. Todavía no soy la última carcajada. ¡Agárrese! ¡Socio! ¡Socio, ven! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Sí, me quiere matar a ese tipo! ¡Vámonos! ¿De quién estás hablando? ¿Ese disparo fue con vos? Sí! ¡El que me quiso matar en Tijuana, el indio! Espérate a vos. No te va a pasar nada sobre mi cadáver, ¿oíste? ¡Vámonos! ¡Dejes que me mate! Hola, vamos, corre. ¡Rápido! Esta tiene tu nombre, Miriam. Ahora sí, vamos a ponerle fin a la historia que nunca debimos empezar. Y esta es para la señora Cero. Te vas a arrepentir de haberte cruzado en mi camino. Arriba. Perfecto. Con esto le vamos a poner las cosas difíciles a Arnulfo. Sí. Se las vamos a poner difíciles, pero 5 minutos. Si este tipo quiere, nos acribilla aquí. ¡Araceli! ¡Amiga! Gracias. Ay, ¿ahora dónde estabas? ¿Pensamos que nunca ibas a llegar? ¿Qué tanto hacías con Felipe? Oye, el infeliz de tu cuñado me venía siguiendo. Primero lo tuve que perder y luego me tuve que jalar para acá. Aquí traigo lo que te prometí. Con esto se le agarró la carrera ese cerdo asqueroso. Gracias. Vámonos de una vez. Tenemos una entrega especial para Miriam. Y eso no se puede demorar más. Vamos, ándale. ¡Oli! ¿Qué creías que ya no te iba a encontrar? ¿Qué te parece si jugamos un juego que a mí me gusta más? Se llama A que te meto una bala en el cráneo. ¿Tú qué ching estás haciendo aquí, por cierto? A mí se me hace que el que se va a llevar un balazo en la cabeza eres tú, cuñado. Por favor, necesitamos una noticia. ¿Dónde se encuentra el candidato Murillo? Por favor, No tengo por qué responder las preguntas. No tengo
¿por qué responder preguntas? No está y no va a llegar. No está en la ciudad. No los quiero lastimar, voy a entrar. No los quiero lastimar, cuidado. ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Qué pasa en este caso? No, fuera. ¿Por qué Fuera, por favor, respeten. No los dejes pasar. Fuera, por favor, respeten. Fuera. Así que estabas tú metida en todo esto, ¿verdad? Comadre, qué tonto fui. Me cae para caer en tu trampa, Regresa a tu coche y no me obligues a meterte Tú balazos. empezaste esta bronca. Tú y esa puta de la calle que de gringa tiene lo que yo de ruso. Pero ahora sí se les acabó su pe... ¡Corran, Araceli! ¿Y tú te quedas ahí? Te voy a hacer un favor a mi hermana y a toda la gente de este país. Mandándote derechito al infierno, cuñadito. ¡Sara! Pero yo no soy como tú. Te voy a matar de otra manera. Ya sabrás de mí muy pronto, Felipe. ¿Tú qué? ¡Lárgate por ellos, chingada en el video! ¡Córrele, c***! Ve a revisar que el niño siga dormido, por favor. ¿Dónde está Felipe? Necesito que me digas todo lo que sabes. No sé, no contesta su teléfono. ¿Qué está pasando allá afuera, Berta? ¿Por qué hay tantos periodistas? Dime la verdad. ¿Qué verdad? Tu esposo es el candidato a la gobernatura de Baja California y su trabajo, evidentemente... Yo vi que le pagó a Baltasar para que hiciera algo. Y luego tú me dijiste que no me metiera en las órdenes que mi marido le da a su gente. ¿A dónde quieres llegar con eso, Josefina? Ese fue el encargo que le hicieron a Baltasar. ¿Tú y Felipe mandaron matar a ese periodista, al tal Pernalete? Escúchame una cosa, imbécil. No vuelvas a repetir una cosa así. Tú no viste nada, no oíste nada, no sabes nada. ¿Entendiste? Vámonos. ¿Ese hombre es un cuate de mi papá? No, Felipe Murillo es un desgraciado que me quiere matar a mí, no a ti. Estaba muy herido. Yo creo que se va a quedar ahí, ¿eh? No, Ara, no podemos confiarnos. Arnulfo no se va a quedar con los brazos cruzados. Yo no quiero regresar con él. Tranquilo, mi niño. Te vamos a proteger todos, ¿sí? Ahora, por favor, silencio, que tenemos que hablar con Miriam. No quiero que escuche nada. Solamente sácale un poquito de volumen por aquí, mira, así. Sí. Mira, espérate un segundito, ¿sí? Ya vengo. Salón de belleza y spa beauty a la orden. Miriam, habla Sara. Mira, no puedo hablar mucho, pero por favor, solo quédate en la peluquería hasta que yo regrese, ¿sí? Ay, Sari, no azaré, ¿sí? Decime que todo está bien. Mira que todo el día he tenido como un pálpito aquí entre el pecho y la espalda y yo como... No. Mira, es una muy buena noticia, de esas que te cambian la vida. Adiós. Vamos. Me va a poner bien, ya llegamos a la casa, así que relajado, ¿viste? A ver. Dios mío, ¿pero qué le hizo a mi nieto? Pues yo no sé qué pasó. Estábamos jugando fútbol lo más de bien, escuchamos un disparo y salimos corriendo. Y pues se me descoloró en el carro. ¿Un disparo? ¿De quién? Usted no debió de haberlo sacado de la casa, por Dios. Ven, socio, tranquila, no puedo hacer esto, va a estar bien, ¿viste? Sí, ¿todo bien? Señor, discúlpame, pero yo no sé qué es lo que está pasando, ¿viste? Salvador es diabético. ¿Sara no se lo dijo? Sí me dijo, pero no sabía que se podía poner así. Y la verdad, yo lo que intenté fue como tratar que se distrajera un rato, ¿sí me entiendes? Usted es un irresponsable. Ya. No tiene la culpa. Ay, qué hubo, parcerito. Es que no me haga esto, socio, no. Qué susto, mira cómo estoy de blanco igual que vos. Estábamos jugando fútbol. Es que yo
Vi a ese señor, abuela. Me asusté cuando me disparó. ¿Te dispararon? ¿Quién? El asesino. El que nos persigue. Ese señor estaba ahí, abuela. El indio nos encontró. Tranquilo, mijito, tranquilo. Todo va a estar bien. Entonces el morro sí se tragó todo el teatrito. ¿Se asustó? Sí, patrón. Yo creo que hasta se me los pantalones. La madre va a necesitar más protección mía. Una cosa más, jefe. El mentado Manuel, el que anda con la Sara. Sí, el colombiano. ¿Qué pasó? Se anda queriendo ganar al morrito. Hasta parecían papá e hijo. Yo creo que el colombiano anda queriendo andar con la señora. De a neta y en serio. A Sara le gusta la viudez. No ha entendido que su único hombre de ley voy a ser yo. Pues toca dar el próximo paso, indio. Prepare todo. Ahorita nos vemos, patrón. Diego, ¿estás seguro de lo del colombiano? El vuelo es para hoy en la noche de Nueva York. Está a nombre del señor Manuel Antonio Caicedo. No hay otro. Entonces te voy a pedir que hables a nuestro departamento en Nueva York. Quiero que lo sigan a todos lados y saber qué tipo de negocios va a hacer en los Estados Unidos. ¿Está bien? Del otro que te pedí, ¿qué me tienes? Ya tenemos la dirección del nuevo negocio de la señora Cero. Estamos esperando a que la orden del gobierno mexicano nos autorice un allanamiento. Perfecto, Diego. Vámonos. No, espérate. Espérate, por aquí no vamos a poder entrar. No. Yo traigo la camisa manchada de sangre y tú traes el plomazo en la pierna. ¿Sabes qué? No. Dale. Vámonos por atrás, hijo. Avisa que nos abran la puerta del patio. Vámonos. Esto nos va a costar muchos puntos en la campaña. Dime lo que no sepa. ¿Dónde estabas, Felipe? Te hemos estado llamando. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás sangrando? Ah. Llama a la policía municipal de inmediato. Que saquen a todos esos periodistas de aquí. Sirve para algo. Murillo, la situación es muy grave. La prensa te está ligando con la muerte del periodista y quieren saber. Te pago un de lana para que manejes esas habladurías. Haz tu trabajo si no quieres que me busque otro asesor. Mejor dinos qué hiciste y dinos la verdad. Nos asaltaron unos malandrines en el camino, ¿tú crees? Llama a la policía que saquen a esos carroñeros de mi casa y dile, por favor, a Josefina que llame de inmediato a un doctor. ¡Ay! ¡Josefina! ¡Josefina! ¿Cómo conseguiste este video de Felipe Murillo? Tengo mis modos. Le dije que quería hundir a Felipe y creo que con este video y el dinero que le doné, el mandado está hecho. Como puede ver, tuve un día de perros, pero cumplí con mi palabra. Señora Acero, es usted asombrosa. Encárguese de que el video llegue a los medios y de ganar las elecciones. Supongo que este favorcito me va a costar caro. Gánele a Felipe y entierre su carrera política. Con eso me doy por bien pagada. Y por supuesto, cuando gane, haga que Tijuana tenga más agua que sangre en las calles. Gracias. ¿A qué hora te dijo Sara que llegaba, eh? Yo ya me quiero ir. Pues a mí Sara me dijo que me quedara porque me tenía una sorpresa, pero ya no me dijo nada de vos. Así que si seguís aquí es porque te encanta el chisme, cuernitos. Mírala. Por mí te puedes largar si querés. Bueno. Miriam. Mira, Joaquín.
De una vez te digo que yo de cuernos sé más que la esposa del presidente Clinton. ¿Ah, sí? Pues conmigo te equivocaste. Porque te traje estas flores para celebrar una sorpresa. Papito, papito, mi amor. Mi amor, estás aquí. Mi vida. Que alguien me pellizque para que me despierte, ve. Volviste. Abrázame, mi amor. De tu lado no saber nunca más, Miriam.